El fauvismo. El fauvismo puede considerarse como uno de los primeros movimientos de vanguardia del siglo, aunque la cohesión y el propósito común del grupo de los pintores de la forma es efímera, del año 1905 a 1910. El futurismo. El término futurismo se encuentra por primera vez aplantado en el arte manifiesto del poeta italiano Marietti, que pretendía iniciar un humanismo dinámico. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con la belleza nueva, la belleza de la velocidad. El expresionismo. Con este término se denomina una pintura en la que prima la expresión subjetiva sobre la representación de la objetividad. El surrealismo. El surrealismo es un movimiento amplio que inspira una nueva sensibilidad. Sus fines son provocar la expresión libre de aquello que considera lo más interno en el hombre, su inconsciente y su imaginación. Abstracción. El objeto había sido sometido en la pintura del siglo XX a toda suerte de experimentos, reducido a color en el fauvismo, geometrizado en el cubismo, distorsionado en el expresionismo, vibrado dinámicamente en el futurismo, soñado en el surrealismo. Ahora el arte abstracto se produce definitivamente a su eliminación. El dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento artístico y literario de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Se toma como punto de partida el año de publicación del manifiesto inaugural, escrito en 1916 por Hugo Boll. Post-impresionismo o posimpresionismo designa el conjunto de estilos pictóricos que sucedieron al impresionismo entre 1875 y 1905 aproximadamente en Francia. No se trató de un movimiento con un programa propio, sino de un periodo en el que una generación de artistas desarrolló la voluntad diferenciadora de estilo, inducida por el impresionismo. El neoplasticismo. El neoplasticismo o constructivismo neerlandés es un movimiento artístico surgido a inicios del siglo XX en Holanda, vinculado a otras vanguardias artísticas como fueron el cubismo y el futurismo, así como el arte abstracto. El suprematismo. El suprematismo fue un movimiento artístico que surgió en Rusia entre 1915 y 1916. Fue el primer grupo de vanguardia en aquel país. Su intención era enfocarse en las figuras fundamentales, como el cuadrado y el círculo, para así explorar las capacidades expresivas de ciertas figuras por sí mismas. El cubismo. El cubismo fue el primer movimiento artístico de la vanguardia del siglo XX. Nació en el año 1907 y finalizó en 1914, de la mano de los pintores Pablo Picasso y Georges Braque. Su impacto fue tal que se le considera precursor de la abstracción y de la subjetividad artística en su sentido contemporáneo. El ultraísmo fue un movimiento literario vanguardista, originado en la España de 1918, como oposición al modernismo tradicional que imperaba en las letras españolas desde finales del siglo XIX.